Se habían filtrado vídeos, fotos que parecían complicar, en este caso, al principal acusado en la causa, al señor Barrelier, que ya es una persona muy conocida, ¿no? Hablamos en torno a este caso, principal acusado en los hechos de una de las barbaridades contadas de una forma más agigantada en medios de comunicación en la Argentina, como es este caso, el crimen que sucede a otros como Agostina Vega, 14 años. Es una barbaridad. La investigación incorporó muchos registros que mostraban movimientos de este único detenido hasta el momento. Antes de que fuera hallado el cuerpo del adolescente, primero se filtraban unas imágenes que eran consideradas piezas clave en la causa como acusación a Claudio Gabriel Barrelier. Y bueno, esas eran unas imágenes que estaban incorporadas al expediente, que reconstruían absolutamente todo este suceso y que se convertía en una de las pruebas centrales que analizaban todos los investigadores de lo que sucedió las horas previas al hallazgo. Pero también ahora se han filtrado una nueva foto. Una foto que parece que lo cambia todo. A día de hoy, ese nuevo giro de esta foto que muestra a dos personas entrando o ingresando al domicilio donde presuntamente se le da muerte a Agostina Vega, poco después de ese arribo inicial de la víctima con Barrelier, y ahí vemos una evidencia que refuerza la sospecha de que hubo más implicados en esa muerte. No se trató solo del accionar de una única persona, no fue solo Barrelier, sino que había más personas. Así lo llegamos a pensar en este momento. Está el foco puesto también sobre algunos inquilinos que estaban allí en aquel momento en la casa. Parece que también esa intervención directa o indirecta de Soledad Andriani habrá que ver, porque a mí me dejaba muchas dudas su testimonio. La que era pareja de Barrelier, sabemos que fue imputada ya en la causa y había sospechas contra ella. Hablaban de que era la tercera persona. Cuando le presta el auto a Barrelier, realmente hay mucho, o sea, los abogados de la defensa, la familia y demás, asegura que esta mujer sabía perfectamente del crimen. O sea, que Barrelier le había dicho algo y que ella sabía algo de lo que había pasado. Entonces podría ser un encubrimiento agravado. Veremos cómo queda todo esto, pero vamos a ver el tema de las imágenes. Las imágenes que ahora mismo lo cambian todo. ¿Quiénes estuvieron aquel día en la casa del crimen? Una pregunta, ¿participaron más personas del hecho? Que había más personas en el lugar parece estar casi comprobado con esta imagen, pero ¿participaron del hecho? Ale Pueblas, contanos dónde estás y contanos qué sabés de esta imagen que se incorpora. Sole, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos recorriendo diferentes lugares en búsqueda de información y lo que trascendió hace unas horas es esa imagen que empezó a circular donde, al parecer, uno de los vecinos dice que es la imagen de la cámara, la misma cámara que toma a Agostina entrar dentro de la vivienda con Barrelier, toma a estas personas media hora después que ingresa Barrelier. Sí, esta imagen, a ver, Ale, esta cámara resulta ser clave, porque es primero la cámara que muestra el ingreso, ahora muestra el ingreso de otras personas, y también es una cámara que muestra que no había salido Agustina. Básicamente la investigación tiene un eje central en esta cámara. Y por lo que no trascendió todavía, muestra, por lo que me pudieron comentar, a Barrelier cargando 2 heladeritas que pone el asiento de atrás y un balde de 20 litros de pintura muy pesado, porque lo cargó con las 2 manos, se lo apoyó en el cuerpo, abrió la puerta y lo puso en el asiento de adelante. Todo eso tiene la justicia para incriminar a Barrelier. Por eso es que en principio están terminando de buscar pruebas, más allá de que se pueda declarar nula el primer allanamiento de la casa. Ahora, lo otro es, ¿quién estaba dentro de la casa? ¿Es el inquilino y es Faceta, el último detenido? ¿Es el inquilino Matías? La señora que sale cuando teníamos el video en América Noticias, ¿es Ludmila, la otra inquilina, o es alguien que solo fue a limpiar? A ver, contemos el dato que surge de acá. Trabaja, mientras en todos lados se decía que esa señora era Ana, la dueña de casa,
Nosotros dimos la información por hablar con allegados. Ana había fallecido hacía 2 años. Esa señora era la inquilina, o suponen es la inquilina, y quizás sea la pareja, la persona que está ingresando. Rolando, ¿qué sabes? Lo que se sabe, y gracias a este documento que consiguió Alejandro Pueblas, es que todo indica que en esa foto... A ver, realmente al que va a la derecha parece que se le ve bastante la cara, o sea que habrá alguien que viendo estas fotografías yo creo que va a poder declarar y podrá decir, pues es esta persona, es este señor y demás, ¿no? Porque se le ve bastante, ¿eh? Se vería a los inquilinos, ¿sí? A esta pareja que está mencionando Ale, que es Ludmila, que tiene muchas fotos con la remera de Instituto de Córdoba. Lo menciono porque, Ale, todos tienen que ver con el mismo círculo. Y por el otro lado, Matías, su pareja, que es como un fantasma en esta causa. Digo un fantasma porque no salió a hablar, no salió a explicar. Vos, Alejandro, venís haciendo una cobertura exhaustiva. En ningún momento lo has visto, no has salido a dar explicaciones. Sole, esto es, me parece, uno de los datos fundamentales. Hay más gente en esta casa, están filmados entrando a la casa en un horario compatible con el crimen y en ningún momento salen a dar explicaciones. A ver, es que este es un documento que lo cambia todo. Es un documento que acaba de conseguir nuestra producción, que surge de las entrañas de la investigación, y es un documento que ni más ni menos hace pensar en más personas en esta escena, lo cual hace el hecho tremendamente más cruel. No fue el accionar de un asesino, de un loco. Hubo un plan que ya tenían diagramado, algo salió mal. Ale, vos te estás volviendo de Córdoba. Vamos a contarle a la gente, vos realizaste una cobertura. Hay muchísimas cosas que no encajan en este hecho. El por qué se habría consumado, por qué habría sido un ajuste de cuentas y ella estaba en el medio, porque parece un crimen narco, ¿no? No, porque ahora vemos que hay una foto aquí que muestra más personas entrando, hay ADN en las uñas de más personas como habíamos visto. Este tipo de cuestiones yo creo que son importantísimas para determinar en qué escenario nos encontramos, o sea, cuál es realmente el hecho. ¿Hay solo una persona que quería darle muerte por simplemente una locura, etcétera? Como sería Claudio Berrelier, o había algo más detrás de este hecho? Porque la madre parece que sí que sabe que hay algo más. Era una entrega que salió mal. Cobertura excelente, excelente en la provincia, y estás volviendo junto con Belén Bianchi, que también ha realizado un trabajo muy bueno. ¿Con qué sensación volvés? Con una sensación de la misma que vuelvo cuando pasan estos tipos de casos. Que la justicia va a investigar hasta un punto, va a encontrar el asesino, listo, y ahí se terminó, qué es lo que está sucediendo, pero no va a ir para arriba ni para los costados. Ni para los costados tampoco. Este hombre lo liberaron a los 20 días después de hacer un hecho similar. Hay gente metida arriba de él con el tema de la droga que le compra y le vende. Está la barra brava metida. Hay políticos involucrados. Hay gente que le pagó la fianza. Bueno, en estos momentos es un escándalo lo que está pasando en Córdoba. Yo me atrevo a salirnos un poco de rutina porque es muy importante escucharte a vos, porque siempre en tus coberturas también nos valemos de qué sentiste vos trabajando en el lugar. Es que el tema de que la madre le hiciese una colecta para salir de prisión en la otra causa que tenía este personaje, ¿realmente creéis que eso es cierto? Porque fíjate lo que está diciendo Ale Pueblas aquí. O sea, ¿quién le pagó realmente esa fianza? ¿Sentís que había dinero, una ¿no? suerte de esquema en donde entregaban menores de edad, que eso estaba instalado? Sí, un esquema de prostitución. Yo considero, y me hago cargo de lo que digo, había un esquema de prostitución medianamente marcado, con clientes, con venta de fotos, con venta de videos, también con prostitución, con acceso carnal. O sea, la situación era más grave. Vamos a ver qué pasa con este boliche Guachitas, hasta dónde van a investigar. Hay otro boliche a la vuelta que arranca con una M, que también dice que hay movimientos extraños. Bueno, hay una nena de 12 años, en ese momento tenía 12, una cosa, otra nena que ahora tiene 21 que denuncia otra cosa. Hay chicas que no se animan a denunciar, pero que llamaron diciendo que vivieron cosas horrorosas y que fueron vendidas en ese lugar. Bueno, vamos a ver hasta dónde se animan a avanzar o solamente se quedan con este crimen y todo el otro negocio sigue igual. En la agencia de tránsito, hace muy poquito, donde trabajaba Barrelier, echaron a todos porque hacían licencias truchas. Barrelier se iba a encargar de eso. Un tipo que solo terminó el secundario. Bueno, todas situaciones verdaderamente muy llamativas. Con antecedentes. Sí, porque, a ver, aquí estamos viendo como hay un crimen, que es el de Agostina Vega, que sí hay que resolver, es totalmente cierto,
Pero hay un punto muy importante aquí. ¿Realmente se va a desentrañar todo lo que había detrás de esta persona y todo lo que se conoce, como está diciendo Ale Pueblas? Realmente parece que no, y eso es un problema muy gordo, porque como Agostina seguramente pueda haber muchas chicas más, decenas de chicas que pueden terminar igual o de una forma muy similar y cruel como terminó Agostina Vega. Entonces creo que por mucho que tú acabes con un eslabón pequeño de esta estructura que sería el señor Barrelier, no vas a acabar con todo y con toda la red. Entonces creo que se está yendo a lo más fácil cuando realmente habría que ir a algo que cambiase absolutamente todo. Ir a por peces un poquito más gordos, ¿no? Es un tipo que solo terminó secundario con antecedentes, tenía un cargo por el cual vendía licencias turcas y estaba metido en todo lo que es las motos delivery, siendo que está ni más ni menos que acusado a esa vivienda de ser un búnker de droga. Dale, danos un segundo, sumate Rolo y explícanos qué es este video que está dando vueltas de personas lavando un auto. ¿Es el Forcanegro? Sí, ahora vamos a mostrarles una imagen que tiene que ver con lo que está investigando la justicia. Lo decía recién Alejandro Pueblas con respecto a la posibilidad de que hubiera más gente en la casa de Barrelier. Pero lo que estamos hablando en definitiva es, ¿hubo más cómplices? ¿Hubo más encubridores? Esto que estamos viendo en pantalla tiene que ver con las personas que lavaron el auto, el Forca de Soledad Andreani, una de las amantes de Barrelier, después de que el propio Barrelier usara ese auto para llevar los restos de Agostina desde su casa hasta el descampado donde finalmente fueron encontrados. Bueno, lo que estamos viendo es que hay un montón de personas involucradas en este hecho, ya sea para lavar un coche, para llevar aquí los restos, que si lleva la pintura, que si déjame el coche, que si esto... O sea, involucró a un montón de gente, pero esto es porque sabía que evidentemente había otro tipo de sucesos que sucedieron o iban a suceder con el tiempo en esta estructura, que unos a otros se iban a tener que ayudar. ¿Qué es lo significativo en este video? Que con esta secuencia se encontraron los investigadores cuando fueron a la casa de Soledad Andreani. Repito mucho este nombre porque la justicia la tiene bajo la lupa. Cuando fueron a preguntarle a esta mujer por el auto que había usado Barrelier para ir a descartar a Agostina, se encuentra con estos hombres que serían los que limpiaron el coche. Son gente que se dedica a lavar el auto, pero que parece estar descartando cosas que podrían haber estado adentro del auto, Sole, en el momento del crimen. Rolo, pensá, vos, llevémoslo siempre al sentido común. Imaginemos que hubiera un exnovio y te dice, che, mira, tengo que ir a llevar ropa a lo de mi tío porque se está mudando, y vos le prestás el auto. Imaginemos que sos una persona que le presta el auto a su exnovio. Que vuelva y lo hagas lavar. Es extraño. Eso extraño. Y también es extraño, no te olvides, y antes de que Ale diga todo lo que tiene para decir sobre O sea, ¿esto fue un domingo? Perdón. Esto es cuando ya se sabía que el auto había sido utilizado y ya se había puesto a Soledad Andreani en la mira. Soledad sigue siendo testigo por ahora. A ver, es mi auto, yo te lo presto a vos. Y después surge este lío tremendo. Hasta ese momento era un lío, no un homicidio, porque Agustina no aparecía. Surge esta situación, lo que menos hago es mandar a lavar mi auto. Claro, Sole, digo, mi auto, esperen que mi auto puede llegar a resolver o ayudar en la investigación. Entrego las llaves y lo entrego a la justicia. Y aparte sabés que si no tenés nada que ver, mejor que la justicia lo tome tal como estaba y que vos no hayas tenido ninguna intervención. Ahí es que piensan algo mucho más allá en torno a esta persona a la que parece que era pareja de Claudio Barrelier, Soledad Andreani, que ya está como imputada en la causa cuando esté grabando este nuevo directo. Es cierto también que en torno a este vehículo lo que sacaron fue un vídeo de Barrelier conduciendo, creo que fue como un día y medio después de terminar con la vida de Agostina Vega. Ese fue el momento en el que Barrelier sube a un rodado varios baldes de pintura de 20 litros y con esa carga empieza o emprende ese viaje hacia el punto donde luego va a consumar esa parte del plan, ¿no? Que era deshacerse del cuerpo de esta chica. Piensa en algo más con Soledad Andreani. Esta mujer, cuando el papá de Agostina fue a encarar a Barrelier,
actuó en ese momento, intervino, ayudándolo a Barrelier a decir mentiras que tenían que ver con yo no le hice nada a tu hija se fue con un novicito. Bueno, en esa situación estuvo Soledad Andreani, dueña del auto y también una persona que lavó el coche y que estuvo junto a Barrelier tratando de encubrir parte de lo que había ocurrido. Bueno, pues tiene varias situaciones ahí que se consuman como presunta prueba indiciaria de que ella podría estar también involucrada en este hecho de una forma de encubrimiento, ¿no? Luego, bueno, hablamos de la familia, sobre todo de la mamá, que también tiene como una misma relevancia muy similar a Soledad Andreani, porque básicamente ella parece que también sabía una serie de consideraciones que no cuenta a la policía, ¿no? Y esto es algo que luego se va a ver si realmente Soledad termina imputada por el tema del coche y tal. Está más complicada, pero la madre veremos también, ¿eh? Bueno, a ver, Ale, vuelvo con vos para hablar de este personaje Faceta, para hablar del lavado del auto. Danos... Tu hija está dormida, una cosa así, en una llamada de un número privado, la familia dice, yo le reconocí la voz. Y además de eso, para la justicia en este momento, pende del hilo su coartada y depende de una prueba, de un rastro hemático para saber si Agostina se defendió de él y de Barrelier, y entonces en ese momento la justicia va a cambiar la carátula de este hombre y va a pasar de ser un encubridor a un partícipe necesario o a un coautor del hecho que le restaría la misma pena. Es extraño imaginar a este hombre. Extraño no es nada, porque estamos hablando, perdón que lo diga y me hago cargo de esto, de personas que son barras, que están fuera del sistema, en una casa donde dicen se consumía droga todo el tiempo. Dentro de este marco nada es extraño, pero para... Sí, a ver, la verdad que de hecho algunos investigadores lo que aseguraron a periodistas cuando llegaron a la casa es que la casa tenía algo inquietante dentro, que una pintura naranja desgastada, persianas viejas, humedad por todas las paredes, incluso había partes de la casa que tenían tanta humedad que estaban negras en la parte de arriba. Entonces, bueno, es una casa que a día de hoy está bajo custodia, pero que es un lugar bastante lúgubre y con una pinta que para muchos investigadores preferían no exponer porque una niña de 14 años estaba allí, ¿no? Para mí es extraño que esta persona de repente haya dado algunas entrevistas, siempre encapuchado, haya tratado como que se atajó antes de que la justicia ponga el ojo sobre él, se atajó, o es ese contenido de las notas lo que llamó la atención de la justicia. ¿Qué vino primero? No, él se ataja porque ya sabía que esto iba a suceder, pero el problema que hubo acá fue que gracias a Dios, cuando Belén Bianchi arranca la nota, el abogado de este hombre de Faceta no estaba. Entonces, Belén Bianchi arrancó la nota y estábamos todos sabiendo qué pasaba, Pablo Rossi, todos los colegas de A24, todos sabiendo qué pasaba. Entonces, las preguntas iban direccionadas a lo que queríamos saber. Claro. Y como no estaba su abogado, Faceta respondía, porque en otros medios Faceta dijo, no, eso no te voy a responder. No, pero en ese momento Faceta respondió todo. Cuando el fiscal vio cómo respondía la cosa, el consumo de estupefacientes, los horarios y demás, dijo, venga señor, marche preso, usted acá me declaró otra cosa, en la tele declaró otra distinta, para adentro porque encima tenemos este video. Bueno, y ahí es cuando Faceta queda detenido. Bueno, vemos un poco cómo es la situación de alguno de los entre acusado y presuntos encubridores de este hecho. Ese hombre de 47 años que vivía un mes allí desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo, y la justicia ordenó algunos allanamientos a esa vivienda en varias oportunidades, se llevó algunos elementos y de hecho en la versión de lo ocurrido él dijo y admitió que regresó a la casa el domingo 24 y que lo único que le llamó la atención fue que habían colocado un acolchado blanco donde dormía cuando él usaba unos grises y que estaba todo muy limpio. Él ingresó a la casa a través de un portón blanco y oxidado por el cual entran Agostina y Barrelier supuestamente, y según se describe Faceta era el único que tenía acceso a aquella vivienda. Por ahí se entraba y ahí se salía, era la única entrada. Ese era el búnker del horror, que tenía varias plantas, una planta baja y una planta alta. La habitación de Faceta era la habitación más cercana a aquel portón, que era el único ingreso a esa vivienda para entrar y salir. Y dijo que notó ese acolchado blanco, había estado supuestamente Agostina Vega con Barrelier, pero a día de hoy luego
vimos como hubo una serie de cambios en su declaración que lo llevaron a esa imputación. Veremos cómo la policía científica se lleva incluso el colchón de la habitación de Faceta para ser analizado, para buscar material genético y también el material genético de las uñas de Agostina Vega. Veremos si no responde a ADN de varias personas. Hasta este momento decían que podrían ser un par, pero veremos si no hay más personas involucradas en este hecho, porque la foto que estamos viendo a día de hoy en estos medios de comunicación parece que lo cambie todo. 2 personas entrando a esta casa tranquilamente, media hora después de que entrasen tanto Barrelier como Agostina Vega, la chica a la cual le dieron muerte de la peor de las formas posibles. Muy buenas noches. Bueno, no soy Johnny, ¿no? Claramente. ¿Cómo estás, Guada? ¿Cómo estás? Bueno, nuevas detenciones. Osvaldo Faceta es el segundo detenido en la causa de Agostina Vega. ¿Habrá nuevas detenciones? ¿Quién es Faceta? Eso es lo que nos preguntamos. Ahí ven ustedes las imágenes. Sebastián Domenech, te escuchamos. Diego, así es, nosotros estamos en la puerta de la jefatura de aquí de la policía de Córdoba, en plena ciudad, con este traslado que vimos. Nos habían dicho que lo habían ido a buscar, que tenía que declarar. Raro, lo fueron a buscar a su casa y tenía que declarar una vez más. Y el abogado nos indicaba que fue algo medio violento, que no fue normal. Venga, buen señor, tiene que declarar, sino que se lo llevaron por la fuerza y llegó esposado. Lo vimos y por eso tenemos la imagen. Llegó esposado. Este hombre es el segundo detenido entonces por el caso Agostina. Básicamente lo que explica su abogado es que este hombre tiene coartada, no es coautor, no estuvo presente en el momento de los hechos. Yo le creo en ese punto. Pero ojo, espera. Le creo que él no es coautor porque tiene cámara de seguridad y testimonio, sí. Vamos de cero con este señor. ¿Quién es? ¿Qué relación tiene con el ¿Por qué lo detuvieron? Eso. Y antes de desarrollar, pero digo que está bien su detención, en este caso. Bueno, ahora después explicamos. Es un hombre que él hace 10 meses conocía al imputado, a Barrelier. Entonces, lo conocía de la cancha, de instituto, de la tribuna, de la hinchada, de la barra. En un momento, este hombre, Faceta, le dice a Barrelier que en realidad tenía un problema en la casa, que problemas con su mujer, problemas de convivencia. Hace poco esto, ¿eh? Bueno, en los últimos 10 días él estuvo viviendo en la Casa del Horror, en Del Campillo al 800. En ese lugar, él estuvo, y ahora explica las últimas 24 horas, antes del hallazgo, antes de que ocurra todo en realidad. El sábado a la tarde, él estuvo con la familia, con Agostina, con el detenido ahora, estuvo compartiendo aquella tarde de fútbol, del campo deportivo, después un cumpleaños, todos conviviendo. El principal acusado, ahora este nuevo detenido, la familia de la víctima, todos aquel sábado. Llega el sábado a la noche y él se va. Tiene su kiosco, él tiene que trabajar. En un momento de la madrugada, ya domingo a la madrugada, él recibe el llamado de la mamá de Agostina, desesperada ella porque estaba su hija desaparecida. Así que bueno, ahí él se entera de la desaparición de Agostina. Eso digo que le creemos porque evidentemente tiene una coartada para explicar todo esto, que estuvo Claro, en él su dice puesto que de recién trabajo, llegó a la que hay casa el cámara de domingo, seguridad. ¿no? Y tenemos, sí, Sebas. Porque estuvo toda la madrugada acompañando a la mamá de la víctima a buscar a su hija. Entonces, ya después, a última hora, cuando hicieron la denuncia formal en fiscalía, incluso, vuelve a su casa y se encuentra con, ahí viene la clave, con su cama rara, porque veía que estaba todo limpio y que el acolchado no era el mismo color, se lo habían cambiado. ¿Qué creen ahora? Que en realidad la víctima, el resto de la víctima, los restos, el cuerpo de la víctima fue envuelto en su acolchado, por eso se lo cambiaron y entonces él explica esa situación. De mínima entonces, por lo menos es alguien que pudo haber visto muchas cosas, omitió información y entonces ahora por eso está acusado de encubrimiento agravado. Vamos a ver lo que sabe? dice el abogado, Guada, el abogado de este señor que ha sido detenido, el segundo detenido. Todavía no, a mí no, oficialmente no me ha notificado nada. Tengo entendido que lo han tenido en calidad de detenido y según trascendido como encubrimiento. El fiscal dice
tener comunicaciones entre mi cliente y la madre de la nena, donde supuestamente es la voz de mi cliente que le dice: no, la nena está durmiendo, quédate tranquila. Pero mi cliente estuvo con la madre, no, él lo dijo, se lo dijo a varios de ustedes hoy a la tarde. Igual la madre tendría que haberlo dicho ya. Claro. Ahora, su defendido tiene pruebas para demostrar, por ejemplo, que esa noche estuvo trabajando y luego directamente se fue a encontrar con Melissa. No solamente mi cliente tiene las pruebas, la tiene la policía, porque al lado donde trabaja mi cliente hay una panadería. Las cámaras de seguridad de la panadería han sido secuestradas, o las grabaciones por lo menos han sido secuestradas por la policía, donde demuestran que mi cliente estuvo por lo menos hasta las 4 de la mañana en ese lugar. O sea, mi cliente tiene una relación de hace 10 meses con Barrelier, que se conocen por ser los dos hinchas del instituto. De hecho, Barrelier es el que le presenta a la madre de Agostini, y ahí lo conoce a todo el mundo. Y él un día tiene un problema en la casa y dice: che, me tengo que ir de casa porque tengo un problema, ¿eh? Y Barrelier es el que ofrece la casa. Él, después de muchas preguntas que yo le hice, me dice que no sabe. Para él era un tipo normal. Pero él era un tipo normal, con una familia, con una hija, con amigos, que le gustaba el fútbol, que era un tipo simpático, muy entrador. ¿Él es lo único que conocía sabía. el antecedente de Barrelier? Sí, lo dijo esta tarde, que Barrelier le había manifestado que le habían tendido una cama. Ahí está, Sebas. Bueno, ahí veíamos, ¿no? La relación entonces con Barrelier, de este nuevo detenido, la explicación del abogado. Lo que sabemos ahora es que va a quedar detenido en este lugar, va a ser trasladado a una unidad, una alcaidía. En realidad no saben en qué unidad penal, pero que mañana a la mañana tal vez se pueda dar la indagatoria. Esto también se puede estirar, hasta el fin de semana también. La situación de la indagatoria la prepara el fiscal y puede ser incluso hasta pasado mañana. Bueno, pero mañana sí va a haber movimientos. Ahora todavía los hay acá en la jefatura, en el polo judicial, ¿Qué hay de la versión de este audio que la madre había referido de una voz masculina que le decía que se quedara tranquila, que la nena estaba durmiendo? Esa fue una versión que surgió en la semana y ahora se le atribuiría a este detenido ese audio. Exacto, por ahora es versión, el abogado le consultamos y lo niega todo esto porque claro, eso sería ya un elemento para entender que absolutamente tal vez entendía lo que estaba pasando y le dio esa frase sabiendo que ella, bueno, estaba lamentablemente asesinada en la casa, en la habitación de Barrelier, ¿no? Así que no nos queda claro a nosotros qué tipo de relación tenía con Barrelier, si había cierto dominio, poder por parte de Barrelier que lo acobijó, lo recibió en su casa y le dijo: quédate tranquilo acá. Entonces no sabemos también en qué condiciones él estaba viviendo, cómo era la relación, porque en un momento le preguntamos también al abogado, pudo haber sido esto de: vi algo raro y miro para otro lado, no quiero ver más, porque no quiero líos con Barrelier. ¿Me permiten? ¿Cuál es la relación? Algo mencionó, como que conocía a la madre de Agostina y conocía a Barrelier. ¿Qué tiene que ver entre ambos este detenido? Y terminan siendo un grupo íntimo, más allá de que lo conoce a Barrelier, este nuevo detenido, Facheta, hace 10 meses, no son amigos de toda la vida, pero vos fijate que había un ida y vuelta muy fluido entre Claudio Barrelier y la mamá de Agostina. En el club, en la vida misma, en instituto, por ejemplo, ella lo iba a ver a jugar al fútbol los sábados a la tarde. De hecho, fue lo que pasó ese último sábado. Después comparten un cumpleaños. En ese momento, también cuenta este nuevo detenido, Facheta, que lo ve a Barrelier dialogando con Agostina, que incluso hablan de una prenda, le pide el teléfono. Bueno, acordate de darme el teléfono después. Le dice, según este hombre detenido, le dice Agostina a Barrelier, con lo cual ahí está confirmando la fluidez de las relaciones. ¿Qué prenda y qué Agostina, teléfono? Con Claudio Barrelier. De él mismo, le estaba pidiendo su propio teléfono. Ella a Barrelier. ¿Agostina a Barrelier. o la mamá? El número. Yo después le quiero preguntar algo, No. Agostina. Sí, se puede. Agostina, pero bueno. prenda? Todo esto es en declaración mediática. No, después hablaban de un buzo, de una prenda ahí para ponerse.
pero en el contexto del predio deportivo. Nada que llame la atención, pero sí que te da a las claras la relación de amistad que había entre ambas partes. Claro, exactamente. Déjeme sumar que tengo... dentro de esa fluidez, sí. y lo último, dentro de esa fluidez, bueno, ahí se entiende que este nuevo detenido que hacía poco vivía en esa casa, también incorporado al círculo íntimo de amistades, también era parte de ese ida y vuelta con la mamá de Agostina. Está Gisela Alonso, que es psicóloga forense. ¿Qué puedes decirnos, Gisela, de lo que vos vas viendo de esta relación entre estas tres personas o de la familia? Se va viendo una proximidad de adultos que han ejercido violencia en principio. Esto puede ser por acción o por omisión, ¿no? Habrá que ver qué grado de implicación legal, pero bueno, en principio llama la atención que... ¿Qué te llama a vos la atención de esto que escuchás? Y estos vínculos que no terminan de discriminarse bien cuál es el rol, esto que vos preguntabas, ¿no? ¿Qué tan amigos eran? Él se separa 10 meses, como si 10 meses no fuera una proximidad. Todas figuras cercanas a la niña que en principio han ejercido algún rol, han participado en principio del desenlace, ¿no? Me preocupa. Y Constanza es perfiladora criminal, Constanza Lamarque. Sí, ¿qué tal? ¿Qué ves acá? Bueno, yo acá lo que percibo mucho es el tema de estas lealtades que Barrelier construye, ¿sí? A través de o amenazas o de captación. De todos modos, creo que estas personas tienen más participación de la que están declarando, ¿sí? Porque el perfil... ¿Quién es? Especialmente esta persona que... Facetta. Sí. Osvaldo Facetta. Sí. Facetta. El tema es que dentro de esa casa era la zona de confort de él, ¿sí? Cuando uno ve la disposición de la casa, cómo se fueron dando los hechos, no hay nada que diga que nadie escuchó, ¿sí? Además, otra de las situaciones Repetí esa frase, ¿no hay nadie? No sé cómo lo dije, pero digo, no hay nadie que pueda decir que no se escuchó, ¿sí? Que no se escuchó lo que sucedió. Y otra de las cosas que me llama la atención es, él tiene un perfil con una necesidad imperiosa de control y sometimiento sobre las víctimas. Barrelier. Barrelier, sí. Esto uno lo puede ver con su antecedente de la privación ilegítima de la libertad y porque él lleva a sus víctimas a esa zona ambiental de control. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es que su cuarto, el lugar donde él hace todo, ¿sí? Vendría a ser como un centro operativo, porque no deja entrar ni salir nadie si nadie le manda un mensaje antes, ¿sí? Entonces, bueno, como todo eso búnker, nos muestra, ¿no? Esta personalidad que tiene y se entiende por qué luego hay una fractura, ¿sí? En el hecho y pasa a ser absolutamente desorganizado, sin gestión de crisis. Gestión de crisis, vos lo que querés decir es que él... No sabemos el propósito una que pasó, situación que se le va de las manos les desborda. de su plan. Claro. No sé si decir que se le va de las manos, sino que un evento precipitado, ¿sí? Que hoy no podemos saber exactamente qué fue, ¿sí? Porque tampoco tenemos el móvil. Pero sí vemos que hay una diferencia entre la primera parte, que es la captación muy planificada, y luego el descarte del cuerpo. Que es muy improvisado. Claro, que está totalmente improvisado, sin planificar lo más lógico, que es la logística, la huida, ¿sí? Diego, Lucas, me dejas preguntarle a Domenech, que me quedé pensando, ¿no hay cierta desproporcionalidad entre el alto perfil del abogado y el cliente que tiene, que es este hombre que pareciera gente que no puede pagar ese nivel de abogados? Que creo que es el hijo de un político muy importante de Córdoba, además el abogado. Sí, pero bueno, muchas causas también mediáticas y grandes como en esta, que se transformó en eso, también aprovechan, ¿no? Los abogados para mostrar su trabajo, tal vez no le cobra y a él va a trabajar igual. Se instala. Los abogados defensores, claro, sí. Y son negocios de ellos, ¿no? En definitiva es un trabajo, claro. Era y supervisión de la causa también, ¿eh? ¿Qué quiere decir, Claudio? No, claro, muchas veces vos sos son parte... plantados justamente para acceder al expediente, ¿no? ¿Cómo es, Gisela, eso? Esto de controlar un poco las pruebas, y me parece que es interesante pensar que ahora cada uno debe estar haciendo su juego y tampoco hay que confiar tanto de las apariencias. Lo cierto es que cada uno habrá tenido un rol ahí y habrá que controlar muy bien las pruebas. También pienso que el sistema de protección que falló ahora tiene que estar más activo que nunca en relación a hacer las cosas bien, ¿no? ¿Qué sería hacer las cosas bien? ¿Qué hay que preservar ahí? ¿Qué hay que custodiar?
preservar bien los relatos, tratar de ejercer el rol de cuidado y protección de la justicia. ¿Qué preguntarías vos si te tocara actuar en una causa como esta? No se trata de las preguntas que hizo el abogado, muchas, para ver que nos quiera convencer de que le dijo la verdad, sino que, bueno, que se haga un trabajo conjunto y articulado entre todo el ejercicio de la justicia, autopsias psicológicas de la niña, relatos indagatorias bien tomadas y a tiempo, y sobre todo la preservación de todos los elementos y gente alrededor que haya podido participar. Ha sido un poco desprolija, a mi criterio, la investigación hasta ahora. Debería... Pará, vamos al grano. Sí. No puede ser que 10 días después de la desaparición de Agostina y por lo menos una semana después de que ya se precipitó la teoría, que desgraciadamente se terminó confirmando, recién ahora nos enteremos que había un tipo viviendo en esa casa. Que nunca había aparecido, Claro. es insólito. Eso es un desastre. Lo digo yo porque por ahí, Sebas, estás ahí trabajando, es más difícil todo. Eso no puede ocurrir. No puede ser que hoy nos enteremos y bueno, detenelo, tráelo. No puede ser. Pero Claudio... Lo encuentra primero el periodismo, Pero, después... Claudio, ¿querés escuchar el colmo? La cámara de seguridad, la filmación donde se la ve a Agostina entrando a la casa de Barrelier con Barrelier, la aportó el abuelo de Agostina, que fue a preguntar en el barrio, fue vecino por vecino, tarea que no había hecho la fiscalía hasta ese momento. Y agrego algo también, esto de que Es un escándalo. permanezca gente viviendo en la escena del crimen tampoco ha sido la mayor ¿Pero preocupación. están viviendo ahora? No, ahora no. En aquel momento, como estaban en Sí, una pasaron parte unos anterior, días siguieron hasta viviendo. que... Sí, hasta que aislaron. Sí, son todas cosas Desprolijidades que- conociendo, no conocemos, la causa ahora está bajo secreto, pero son elementos que realmente no pueden ocurrir. No puede ser que nos Y también enteremos es todo raro, ahora, que chicos, nos enteremos nosotros primero y que después ahí lo agarre la justicia, Una lo cosa, detenga. Por ahí es una lógica que uno tiene que pensarla de otro lado, pero es raro que si vos vivís en un lugar donde hay una escena de un crimen no vayas a la justicia Totalmente. a contar qué sabés, ¿no? Bueno. Que te tengan que obligar a ir con un abogado. Que vos digas, unas horas antes yo estuve en un cumpleaños, estábamos todos juntos Pero y él le dio la campera. ¿Cómo puede ser ahora? Vivís en una casa de Claro. chorizo, matan a alguien en la casa y no vas a la justicia. El crimen del que está hablando el país, Creerse ¿no? eso es una irresponsabilidad. Es medio raro. Muchachos, acá la responsabilidad es de la justicia. No, La por justicia es la que supuesto. tiene que avanzar. Este supuesto. muchacho, Y la negligencia compañero o el Barra Bravo, no encubrimiento, sé qué, ¿no? de instituto, que lo alojan porque no tiene dónde ir, claramente no iba a ser él el que iba a ir a la justicia a contar lo que vio, lo que no vio de Barrelier. Es el tipo que, te guste o no, le dio un lugar para vivir en el medio de su divorcio. Bueno, Pero llama la atención Diego. tantas negligencias de parte de la Fiscalía, por lo cual también me permito sospechar si es negligencia o intento de encubrimiento para garantizar la impunidad a una persona que tiene nexos con la política, ¿no? Porque esto viene de la primera pregunta que hizo Lucas, el tema de los abogados que están apareciendo, Claro. que siempre aparecen. Yo coincido con Seba, siempre están ahí dando vueltas, pero cuando la cosa quema, así como aparecen, se borran, ¿eh? Y no está pasando eso. Puede haber, Sebas, otros detenidos. Tenemos noticias de si se está buscando terceras personas. Porque, como decía Claudio, Yo creo que esto- de un minuto para el otro nos enteramos que había un tal Osvaldo Facheta. Que vivía en esa casa. Que vivía ahí. Nada menos. Como parece una comedia de puertas, pero nada más que es una Habíamos dicho- tragedia. Habíamos dicho que el secreto de sumario implica estrategia judicial, Correcto. movimientos, medidas de prueba y ejecución. Así que ahí estamos en plena ejecución. Estamos vislumbrando con esta primera detención, después, por supuesto, de la de Claudio Barrelier, una tanda de, me parece que se viene una serie de procedimientos que pueden terminar en detenciones. Así que así como este hombre fue detenido, y ¿por qué no los otros habitantes de la misma casa, no? Y el Sí, mismo bueno, abogado, Soledad, no sé ¿no? si para amarrar Que la cancha, la también dueña del dijo, auto. la dueña del Forcá, Abre el Pero juego para ¿cuántos otro más lado. podrían estar viviendo ahí? Y tenés una pareja, además de este nuevo detenido, ya vas uno, una pareja, 3 en total. Tenés a la pareja actual de Barrelier y la hija. Son 5 con la menor, por lo menos. Así que, bueno, 6 Barrelier. Pero ¿cómo? Recordanos Sí, esto. más Esto gente tiene una que- casa al frente, y después tiene un pasillo largo y la otra vivienda más al fondo va casi hasta la mitad de la manzana, el Sí, pulmón de manzana, exactamente. ¿no? Sí, es muy profunda, es muy al fondo y entonces, claro, ambientes que se transformaron con el tiempo en departamento prácticamente. Uno no era una casa normal, no era una casa de familia, no es que convivían todos, sino que
cada uno va mirando y entra donde entra y después no había entre ellos un momento en común durante el día. Y Barrelier estaba en la casa de adelante, digamos, en la vivienda de adelante, la que da a la calle. Sí, exactamente. Y este nuevo detenido también en la parte de adelante, en un lugar donde le dio lugar para que duerma, porque sabía que era por un tiempito nada más, porque él tenía problemas en su familia, por eso le pidió por favor. Y le consiguió, en realidad conoció que él andaba en problemas con su propia familia, el nuevo detenido, Faceta, y entonces Barrelier le ofreció un lugar. Por eso digo, no sé cómo era la interna, incluso en la propia barra, o cómo era si de vuelta con su entorno Barrelier, porque no sea cosa de alguien que demostraba poder, violencia, y se imponía desde un lugar y encima te da justamente cobijo, te da lugar para que vos vivas en tu peor momento anímico por tu familia. Y después, bueno, se hizo esto, yo miro para allá, no veo nada porque ni me quiero meter. Sebas, de mínima esa actitud es la que sospecha la propia exacto. justicia. Sí, mínima. ¿No contaste vos que cuando la madre está internada, todavía con sedantes, sabe que la hija ya no está viva, pero sin detalles, en un momento no se sabe si afectada o no, todavía bajo efecto de los sedantes, habla de o deja caer la frase ajuste de cuentas? Sí, eso es un hecho, es una realidad lo que dijo ella. Así que bueno, si esto es pero así, aparte y no el lo dijo audio... desde ese escenario, da a entender que acá hay muchas cosas detrás y que no terminan en un intento de abuso o abuso como móvil del hecho, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de otra cosa. Que lo haya cometido, bueno, es parte del hecho. En el audio que se encontró en el teléfono de Barrelier, ella le pide que no le haga nada. Dice, si nosotras no te hicimos nada, ¿a quién se la diste, digamos? Claro. No, claramente ahí hay una trama que la justicia tiene que investigar. Ahí hay algo más, ¿no? No sé, ¿qué se te ocurre, Gisela? Porque frase... es como que había ahí montada una relación que no se sabe qué profundidad y hasta dónde llegaba y de qué naturaleza. Qué alcance y qué... O sea, esto que vos decís, a mí particularmente me llamó mucho la atención esa frase porque no era lo que uno naturalmente preguntaría si desaparece un hijo, ¿no? Entonces quizás haya todo un entramado que lejos de perder el control, yo creo que era algo, o pareciera algo que pudiera ser habitual, ¿no? Podría haber llegado ¿Qué cosa a ser. podía ser habitual? Y este manejo del abuso sostenido, y quizás más personas, a riesgo que seguramente haya involucradas más adultos en él. ¿Constanza? Lo que yo creo acá, yo sigo sosteniendo que para mí es más factible que el objetivo haya sido la menor. Acá me cuesta mucho creer un ajuste de cuentas o una entrega, porque hay mucha centralidad en el agresor. O sea, él es el nexo crítico de absolutamente todo. Él paga el remis, él sale en las cámaras, tiene que pedir prestado un auto. Por lo general, este tipo de o reclutadores o los que hacen ajustes no se tiran las evidencias encima. ¿Sí? O sea, voy a usar una palabra incorrecta y antipática. Más profesionalizado, más estudiado, más elaborado. ¿Esto te pareció más impulsivo? Un tipo que se regala entrando con la piba, con las cámaras que lo están grabando. Eso decís vos. Sí, no hay coherencia criminal acá. No hay lógica criminal. ¿Sí? Cuando todo apunta a él, me da más que es algo contra la víctima. Contra Agostina. Exactamente. Quizás hay mucha impunidad. Yo lo que tengo que decir, que quizás es incorrecto desde las buenas costumbres, pero digamos, me parece que esto suceda, también hay un círculo de desprotección más próximo a la niña, digamos, más allá de lo que cometa el agresor. De desprotección. De desprotección, perdón. Sí, bueno, si a 15 días que no iba al colegio. Eso es rarísimo, Ahora, ¿no? Constanza, acá hay otra menor de edad, que es la hija de Barrelier, de 12 años, tengo entendido, que vivía con Barrelier en esa casa donde hay otros adultos extraños. Entonces la pregunta es, ¿qué dice de Barrelier tener a su hija en esa trama de relaciones con gente que no es allegada de toda la vida? ¿Qué está diciendo? Y además llevar a otra menor a ese lugar. Bueno, yo creo que habla de la sensación de impunidad con la que él vivía, ¿verdad? Tal vez habría que hacerle, bueno, toda una pericia psicológica a la menor, si tiene una indefensión aprendida, en la cual ya para ella es una cosa normal, ¿sí? Vivir así. Más además cuando... es adicto, ¿no? No podemos olvidar de eso. Y un perfil que es muy dominante, ¿sí? Se entiende que ella pueda normalizar esta situación. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso del Clampucho, en donde
todos los hijos y demás gravitaban en torno, ¿no?, a la normalización de lo que hacían en el subsuelo. Bien. Guada, te saludamos y te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Buen programa. Nos vemos mañana. Seba, también te saludamos y te agradecemos un gran trabajo, durísimo, un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.